pero atravesando el ojo, la imagen hacia adentro, ya hay otra cosa. Ya el artista ve una obra de arte, lo ve y está observando todo lo que pasa alrededor como si fuese en un marco, en un cuadro. Y entonces ya él quita imágenes de las calles, él mismo las quita, las pone, la equilibra el cuadro y ya su mente ha visto un cuadro y los demás ven una escena normal, del mercado, de la calle, eso. O sea que están viendo arte a todas horas. Cuando la sensibilidad del artista está, que viene de nacimiento, yo hago una referencia aquí a mi madre, como si ella sintiese cuando yo iba y me estaba formando en su vientre, entonces ella sentiría que hoy día es más moderno, la partícula de Dios está basándome en la por encima y estaba siendo el artista. Y entonces mi madre, que era muy castiza y además muy religiosa, ella me dejó en herencia un abanico, unas gafas y un rosario. Y ella entonces, cuando sintió esa cosa de que estaba embarazada, que estaba allí, pues le pidió a Dios para que yo naciese muy bien y fuese un gran hombre y todo eso. Y entonces era muy castizo decir, déjame cominito, cuando estaban empezando. Y yo creo que le dijo a Dios, échale el cominito a mi niño, no seas malaje. Y entonces me echó todo lo que pudo y así salí yo que nací ya con un pincel y una paleta en la mano. O sea, yo sé hasta que nací y seguí pintando hasta ahora, estoy pintando. Yo recuerdo hasta que yo gateaba y ya pintaba con un carboncillo por los zócalos de las casas. O sea, las casas de alrededor de un cuarto de bolsillo donde yo vivía, no de las casas de la calle. Yo gateando y ya, Luisa, niño, que está pintando toda la casa, que está pensando todo. Y así fue que hacíamos. Otra vez con una lápiz de cera y así fue. O sea, que el artista es desde chico. Ya después necesita el oficio, aprender el oficio y hacerse un artista que puede representar en un lienzo lo que está pintando, lo que está pensando. Hay otros que no, que piensan, pero ya no tiene oficio y no puede representar lo que está pensando. Se queda ahí. Es muy artista, medio pintor. El artista transforma automáticamente todo lo que ve, en una obra de arte incluso con los ojos exteriores cerrados. El artista crea imágenes armónicas y las traslada al lienzo limpio donde su mano con el carboncillo va trazando lo que su ojo interior ha creado. He querido dar esta explicación para que comprenda las dificultades que habrá encontrado el profesor Benítez para hacer esta conferencia. O sea, se ha metido en un campo que yo no sé si es amante del arte o es amante del arte, pero se ha metido sabiendo dónde se mete, y entonces ha hecho esta conferencia que yo estoy ilusionado, lo espero mucho de ella porque es la primera vez que se da aquí una conferencia sobre este tema, yo nunca lo he escuchado, ni aquí ni fuera. Y antes de comenzar a leer el currículum, pues voy a decir que estoy encantado de que haya venido, que voy a acusar con mucha atención y que he invitado a muchas personas. El profesor Manuel Benítez del Castillo Sánchez es catedrático en oftalmología de la Universidad Complutense de Madrid. Se licenció en Medicina y Cirugía en la Universidad de Cádiz en el año 1986. Se especializó en oftalmología, en Vía 1000, en el Hospital Clínico Universitario de San Carlos, en Madrid, en 1990. Obtuvo el título de doctor en Medicina y Cirugía en la Universidad Complutense de Madrid en 1992. Actus cum laude y premio extraordinario de doctorado. Entre sus premios de reconocimiento destacan Premio Beca Schiller 1968, Premio Nacional General de Óptica 1991, Premio Nacional de Cirugía Halcón 1995, Premio a la Mejor Comunicación de Investigación en el 73 Congreso de CEL 1997, Premio a la Comunicación en el Encuentro
anual de la Sociedad Americana de Cataratas y Cirugía Refractiva, 1998. Premio Rugan, 1999. Primer premio del 8º premio científico, Asociación Panamericana de Oftalmología. Premio Sociedad Madrileña de Oftalmología a la mejor comunicación, año 2006. Premio a la mejor comunicación de investigación del Congreso de la SEO, año 2008, entre otros. De esta especialidad y patología citaremos la enfermería médica y quirúrgica de la córnea y la superficie ocular, el ojo seco, difusión en glándulas de meibomio, alergia y uveitis. Pertenece a la Sociedad Española de Oftalmología desde 1987, la Sociedad Francesa de Oftalmología desde 1989, hasta 1995 a la Academia Americana de Oftalmología desde 1992, a la Sociedad Española de Córnea y Enfermedades Oculares Externas desde 1999, la Sociedad Madrileña de Oftalmología desde 1998, entre otras. Ha publicado en 68 revistas científicas con un índice de impacto de 105 revistas indexadas, así como un libro de monografía. También autor o coautor de 43 libros y monografías de difusión nacional de 5 capítulos del libro. También difusión nacional, entre otros medios. Esto es el currículum abreviado del doctor. Muy bien, muchas gracias, don Ángel Torres Salinas. Una vez que la mesa se traslade a su asiento de la primera fila, tiene la palabra el profesor ilustrísimo señor don José Manuel Benítez del Castillo para comenzar la conferencia La visión de los pintores. De oír estas palabras, pues no puedo más que dar las gracias y bueno, intentar no defraudar, ¿no?, por lo que voy a traer. Mi vida funciona, pues como habéis oído, está dedicada a la oftalmología. Los oculistas, que también somos oculistas, no solo los ópticos, nosotros también somos oculistas. Y realmente, pues una de mis pasiones es la pintura, y pues, eso me ha hecho que durante el tiempo que he tenido libre intentar investigar un poco pues, sobre los defectos visuales de los pintores. Y a modo de resumen, pues estas son algunas pinceladas en relación a lo óptico. A la pregunta... Gracias. A la pregunta ¿qué intentó expresar el pintor en su obra? Pues eso va a depender funcionalmente. Bueno, entre otras cosas está lo que es el pintor, lo que uno lleva dentro, pero también va a depender de lo que viese el artista al mirar. Y esos son los defectos visuales. Sobre todo la cuestión no es tanto, ¿no?, lo que los pintores que tenían defectos visuales les viesen el mundo de una manera diferente y por eso pintaran de una manera especial, sino, y esto es una cosa esencial a la naturaleza humana, es que sabiendo muchos de ellos, como veréis en las historias, que no sabían bien, ellos intentaron pues compensarlo en sus obras. Y voy a traer diferentes enfermedades oftalmológicas, porque yo soy oftalmólogo, es lo que yo puedo hablar, y vamos a ver cómo estas diferentes enfermedades afectaban a un determinado número de pintores. Entre ellas la miopía. La miopía no es más, son las personas, como sabéis, yo os lo cuento, son aquellas personas que ven mal de lejos. ¿Por qué? Porque tienen un ojo más largo de lo normal y la imagen nítidamente se formaría aquí. Porque el ojo es más largo, si aquí estuviera la retina, pero la persona no sería miope, pero que el miope la tiene aquí. Entonces la imagen nítida se formaría aquí en mitad del ojo, lo que llega aquí a la retina es un círculo de difusión. Por eso las personas miopes ven borroso. Os voy a traer esta foto, la vamos a ver repetida durante toda mi charla. Es un paisaje y vamos a ver cómo esto lo vería una persona miope. Pues una persona miope de 2 dioptrías, la imagen la vería así. Normal, 2 dioptrías. Y una persona de 6 dioptrías vería esto. Ve mal de lejos, perfectamente de cerca. ¿Qué pintor? Pintores que sabemos, algunos de los pintores y algunas de las enfermedades que os traeré aquí son enfermedades que se suponen que tenían
pero no tenemos constancia. Pero sin embargo, por ejemplo, de la miopía de Cézanne sí que lo sabemos. Igual que lo veremos, como también pues, otros pintores, como Renoir, también lo tienen. Cézanne era miope y en aquellos tiempos ya existían gafas, pero a él no le gustaba nada el tema de las gafas. Aparte porque las gafas no eran perfectas, los cristales no estaban bien pulidos y les daban a los pintores, cuando lo utilizaban, bueno, a todo el mundo, pero a los pintores, les daban pues determinadas aberraciones a la hora de mirar. Y entonces él dijo esta frase, cuando un día le ofrecieron las gafas, dijo, llévense estas cosas vulgares de mí. Aparte de la miopía, él tuvo diabetes y él murió ciego por retinopatía diabética, igual que Marie Cassatt, una pintora que luego también comentaremos algo en relación a la misma. Pues esto es la imagen típica de un pintor miope. Veis aquí cómo los trazos no están bien, pues no están bien, no son nítidos, no son rectos, están difuminados. Aquí también, fijaros podemos decir, esta es la abstracción, esta es la pintura, ya tienen, son, pues eso, pintores, en este caso impresionistas avanzados, pero esto se podría ver en la obra de un paciente, o de un sujeto, o de un pintor miope. Y Renoir, pues no digamos, aquí los pacientes, yo siempre digo pacientes, la charla que siempre son pacientes. Aquí vemos como esto es el baile en el volar. Están, pues los trazos no están muy claros, pero fijaros aquí cómo está todo mucho más difuminado, porque lógicamente por la miopía él veía de algo lejos. El astigmatismo, bueno, pues aquí lo que ocurre es que existen dos focos. ¿Por qué? Porque la córnea no es esférica, por decirlo de alguna manera, sino que la curvatura de la córnea es diferente pues, en los distintos ejes y se formarían dos focos. Total, que lo que llega a la retina va a estar alterado, va a estar alargado o achatado. Vemos esta imagen, el paisaje que os tenía antes, y fijaos con el astigmatismo. Se ve torcido, esto es un astigmatismo oblicuo, un astigmatismo contra la regla, pero a favor de la regla. Si es a favor de la regla, las cosas se ven más alargadas. Si es astigmatismo en contra de la regla, que llamamos nosotros, porque depende donde esté el eje de la alteración visual, las cosas se ven achatadas. ¿Qué pintor se ha asociado al astigmatismo? Pues el Greco. ¿Por qué? Porque todos sus personajes aparecen alargados. Incluso algunos de los personajes no solamente van a estar alargados, sino van a estar un poco inclinados hacia la derecha. ¿Por qué? Porque no tiene un astigmatismo perfectamente vertical a favor de la regla, sino que tiene un poquito oblicuo. Eso es lo que se dice. Vamos a ver, veis aquí, si trazamos una línea, pues el personaje está aquí al lado, y veis aquí cómo está un poco ladeado hacia la derecha. Veis aquí también, pues, cómo está todo muy espiritualizado, porque realmente lo que él pintaba era así, por el manierismo, por lo que se vio afectado la pintura de la época, de Tiziano. Entonces, todo está alargado. Realmente no era mío, pero no era astigmata. Y no era astigmata, ¿por qué? Por muchos motivos. Entre otras cosas, porque esto, con el tiempo, los cuadros cada vez, los personajes estaban más alargados. Lo que ocurre es que incluso las personas, todos los sujetos normales, aunque tengamos o no tengamos astigmatismo, con los años, el astigmatismo va cambiando a favor de la regla a en contra de la regla. Es decir, va disminuyendo, o tendría que disminuir la elongación de sus personajes con los años. Fue al revés. Según iba pasando el tiempo, cada vez se iba pintando más alargado. Por lo tanto, esto va en contra, pues uno de los motivos que va en contra de pensar que el Greco podía tener esto. Evidentemente no tenemos constancia escrita, como ya les digo, otros defectos visuales de otros artistas, que tuviera esto, pero eso va en contra. Además, si veis, no solamente están alargados los trazos en sentido vertical, sino también en el sentido horizontal. Esto va en contra del astigmatismo a favor de la regla. Fijaros aquí los dedos, están también alargados. No puede ser, si ve uno alargado así, porque tiene astigmatismo, bien, pero no puede ser esto. Entonces Botero, ¿qué pasa? ¿Tiene un astigmatismo en contra de la regla? Pues no. Ni Modigliani sí que se sabe. Modigliani sabes que también pintan sus mujeres, los retratos son alargados, y Modigliani sí que tenemos constancia de que no era astigmata. Pues bien, el manierismo podría explicar un poco todo esto. El alargamiento, la espiritualidad, que hacía que las figuras pues, fueran más verticales. E incluso todavía es más curioso, porque una persona incluso que tenga astigmatismo, yo puedo, primero que con 6 dioptrías de astigmatismo, como mucho yo voy a ver una elongación de un 2%, y los cuadros la elongación era muy superior. Además, la persona que ve astigmata, igual que lo ve y lo ve todo alargado, cuando lo va a plasmar en el lienzo, que también lo ve alargado, lo que hace es corregirlo.
él, su hijo y otra serie de pintores que tenían en la escuela, si hubieran visto esa deformidad de las figuras, lo hubieran retocado. Y hay estudios ya que lo han visto. Estudios de rayos X que han visto que el cuadro ha sido retocado, pero ha sido retocado al revés. Es decir, ha sido retocado para alargar las figuras. Por lo tanto, podríamos pensar que esto no es así, que el Greco pues, no tenía un astigmatismo, aunque, ya digo, no tenemos certeza de ninguna manera de probarlo bien. En cuanto al daltonismo, el daltonismo es algo muy frecuente entre los varones. Es decir, el daltonismo, alteraciones en la visión del color, que es el daltonismo, sobre todo se confunde el rojo y el verde. De hecho no se ven, entonces se ven los colores más pardos, los azules sí que se ven, pero el rojo y el verde se confunden yéndose pardo. El 2% de los varones tienen una cierta alteración en la visión del color, en grados mayores evidentemente no son frecuentes, pero en grados leves es una patología muy usual. ¿Cómo vería esto un daltónico? Pues así, más pardo. Bueno, pues John Constable, aunque no existe confirmación que lo documentara, sí que sabemos en todos sus cuadros, pues los rojos están ausentes, no del rojo. Y fijaros cómo este cuadro típico de él, pues todo se ve muy marrón, incluso los verdes parecen marrones. Bueno, pues es uno de los pintores que se piensan, aparte de otros, que podría tener un daltonismo. Entre ellos, pues ya no un daltonismo, sino un defecto en la visión de los colores, una cromatopsia, es decir, ya no veía ningún color. Está este pintor, Charles Mayron. Este pintor además acabó muerto por inanición en Arles. Si os vais acordando, Arles está relacionado más a otro pintor que veremos luego. Además le trató también el mismo doctor, el doctor Gachet. Gachet ya veréis que no tiene una fama muy buena en el mundo pictórico. Pues bien, él pintaba casi todo así, todo en blanco y negro, y realmente pues sí que pues, parece ser que sí que se sabe que tenía una cierta importancia, una importante visión, una alteración en la visión de los colores. Vamos a pasar a otro pintor, Rembrandt. Aquí no pongo antes nada porque Rembrandt tiene un montón de cosas. Rembrandt tenía un estrabismo divergente y en algunos, si veis, se pintaba mucho, pero siempre se pintaba un poco de lado para que no se le viese el estrabismo que tenía, la alteración de la visión, el paralelismo de los ojos. De hecho, él es una persona que nace, como él nació, con un estrabismo divergente, no tiene visión de profundidad, no ve en 3 dimensiones. Y eso quizás le pudo ayudar a su obra, a pintar, porque claro, uno está viendo algo tridimensional y en la obra lo tiene que plasmar en 2 dimensiones. Y muchas veces los pintores, para ver algo, guiñan un ojo e intentan imaginarse algo en 2 dimensiones, algo que es tridimensional. Pues bueno, podría ser algo que él utilizó como una ventaja, aparte de ser pues, un magnífico y un tremendo artista. Con los años, sus cuadros van perdiendo los detalles y lo que se piensa es que desarrolló una catarata. No hablaremos de la catarata porque hay un pintor en el que sí que tenemos verdadera constancia de que desarrolló una catarata y las peripecias que pasan. Aquí podemos ver un poco del estrabismo, el ojo que tuerce de Rembrandt en un autorretrato, y veis cómo pues, pierden los cuadros, se ven más marrones, más oscuros, diferente a la parte que es una señora mayor, claro, pero con los años en la pintura de Rembrandt. La xanthopsia, otro defecto visual raro, pero que tenemos un pintor muy famoso que la padeció. Xanthopsia es ver amarillo. Veis la imagen que os tenía al principio, y con la xanthopsia, pues lo que tendríamos que verlo es así, todo mucho más amarillento. ¿Quién pintaba así amarillento? Si pensáis en un pintor conocido, Van Gogh. Van Gogh, bueno, pues ahí veis, murió con 30 y pocos años, 40, con 30 y pocos años, 38. Y este fue tratado por el doctor Ferdinand Gachet. Previamente, lo había tratado otro doctor que es Félix Rey, y los dos estaban enamorados de la digital que ahora empleamos para el tratamiento de insuficiencias cardíacas. Pues en aquellos tiempos la digital se empleaba para tratar la manía, la epilepsia. Y bueno, tuvo muchas enfermedades, aparte de sífilis, parece que tenía epilepsia, bueno, hay quien dice que sí lo que tiene es una esquizofrenia, sabéis toda la historia de la oreja. Bueno, pues en aquellos tiempos la digital no se utilizaba para tratar el corazón, la digital acababa de aparecer en la farmacopea
y se utilizaba como sedante, anticonvulsivo, antimaníaco. Y pues, los que sois médicos, pues sabéis que la digital, las dosis de tratamiento digital son muy estrechas, es decir, no nos podemos pasar en el tratamiento porque producimos efectos adversos a nivel de muchos sistemas, pero también tiene efectos adversos visuales, y entre ellos la santarosis, es decir, el paciente es amarillo, e incluso también como consecuencia del tratamiento, la gente que está intoxicada o que tiene unas dosis demasiado elevadas de digital, lo que ven es alrededor de las luces, ven a los coloreados. Pero ¿qué pasa? Que Bangkok era pues un paciente malísimo, porque aparte de tener muchísimas cosas, le daba la absenta que es la bebida de moda, ese alcohol de moda de aquella época de los impresionistas. La intoxicación por absenta produce santanopsia. Además, él, pues entre otras cosas, es que se comía los cuadros y la pintura, y las pinturas cargadas de plomo. El plomo, la intoxicación por saturnismo, que es la intoxicación por plomo, produce un edema retiniano, y el edema retiniano también hace ver a los coloreados al lado de las luces. Pero se bebía de todo, cuando no tenía absenta se bebía la guarrás. Y de hecho, pues hay documentos escritos de que se lo tenían que retirar compañeros y amigos suyos impresionistas. Y también utilizaba mucho esto, entonces con esto se automedicaba, pero era un tratamiento que se empleaba para las alteraciones gastrointestinales. Pues él también le daba esto, y todo eso puede producir visión amarilla. ¿Veis cuadros? Un autorretrato suyo ya sin media oreja, en el que predomina el amarillo, los famosos girasoles, la verdad que son obras preciosas. Y veis la noche estrellada, como alrededor de las estrellas, veis estos halos amarillentos. De hecho, con esto se ha hablado porque los pacientes que tienen un ataque de glaucoma agudo, pero él no tenía gafas, y también hay documentación porque el doctor Gachet, entre otras cosas, también le miraba los ojos y nunca le graduó, nunca vio que tenía ningún problema óptico. Las personas que tienen un ataque de glaucoma agudo, lo que es típico de las personas hipermétropes con los años, que duelen los ojos, el dolor de clavo, esas personas con el edema corneal que se produce también ven esos halos, pero ya digo, no se sabe nada de que Van Gogh fuese hipermétrope. Pero lo de la digital es que está bastante extendido. ¿Por qué? Porque este que veis aquí es el doctor Gachet. Y el doctor Gachet hizo dos cuadros que le regaló. Y en los dos cuadros le pinta con esto que veis aquí. Y esta planta es la digitalis purpurea, de donde se saca la digital. De hecho, él se quejaba de que Gachet le estaba envenenando, y a cartas a su hermano Theo se quejaba del tratamiento que le estaba haciendo Gachet. Y aquí veis la imagen, la imagen de la digitalis purpurea, que es esto justamente que tiene aquí el doctor Gachet. Otra alteración oftalmológica, la epífora. La epífora es el lagrimeo. Lagrimeo es cuando nosotros hablamos, hablamos lagrimeo cuando se produce demasiada lágrima. Es el término oftalmológico correcto. Epífora es cuando el ojo llora, pero no porque se produzca demasiado, sino porque los lagrimales están obstruidos y no tiene por dónde salir, y tiene que rebosa por el borde mal que da. Pues esa es la epífora. Normalmente la epífora se produce por esto, que se obstruye aquí el lagrimal, la salida de la lágrima, y por la lágrima tiene que pasar por aquí, llegaría a la nariz y a la garganta. Por los años, y sobre todo personas, esto cada vez es menos frecuente porque cada vez tenemos menos conjuntivitis bacterianas, pero en aquella época, pues por la suciedad y por multitud de motivos, aquí en la parte más estrecha de la desembocadura de la nariz del conducto lagrimal, esto se producía una inflamación, esto se cerraba y claro, la lágrima ya no podía pasar por aquí y terminaba rebosando. Incluso esto se convertía en una especie de fondo del saco lagrimal, una especie como de pozo ciego, en el que las bacterias ahí, pues claro, se metían y causaban lo que se llama la rija, la raciofistitis aguda. El paciente se le forma aquí un bulto, se le pone el ojo así hinchado, le duele, incluso a veces termina fistulizando hacia la piel exterior. Cuando hay un exceso de lágrima en la superficie ocular, la imagen que teníamos antes se vería así, como el que abre los ojos debajo del agua.
¿Y quién tenía esto? ¿Quién sabemos? Porque hay constancia escrita que lo tenía, Camille Pissarro. Bueno, era un pintor un poco peculiar dentro de sus contemporáneos impresionistas y realmente pues él tuvo un diagnóstico ya en mayo del año 89 de que tenía una obstrucción de las vías lagrimales. Y a él le daba mucho miedo operarse, era también bastante peculiar, se le obstruyó, tuvo reinfecciones. Y bueno, en aquellos tiempos pues había muy pocas técnicas quirúrgicas, había un sondaje, de hecho le hicieron un sondaje, pero claro, el sondaje yo puedo meter una sonda, pero está oscuro, los niños se pueden internalizar, pero los adultos no hay manera. La extracción del saco lagrimal se hacía, le quitaban el saco, la cosa infectada, pero no se hacía la técnica, es decir, el paciente seguía llorando, es decir, le quitabas el foco infeccioso, pero no comunicabas de nuevo el saco lagrimal con las fosas nasales. Bueno, pues él tenía mucho miedo a la cirugía. No me extraña, sobre todo por la cirugía que se hacían en la época, y luego veréis incluso algunas posteriores. Él, dentro de sus cosas, pues él optó por la homeopatía, dice que no se fiaba ni de ninguna de las cosas que le ofrecían, y además, curiosamente, Pissarro fue el que recomendó a Van Gogh, sobre todo a través de su hermano Theo, que visitase al doctor Gachet, el de la digital. Así que ya veis todo lo que aparecieron con el doctor Gachet, en este caso por culpa de Pissarro. ¿Qué tratamiento a una persona que lloraba al ojo de manera crónica tenía? En aquella época pues era ocluir el ojo, tapar el ojo para que por lo menos no le incurriese demasiado. Le recomendaron, eso sí, evitar el polvo y el viento, por eso él se recluyó. Y entonces, a diferencia de la mayoría de los pintores impresionistas que conocéis, que pintaban en el exterior, pintaban paisajes, pues de él muy pocos paisajes se conocen. Él pintaba desde casa. ¿Por qué? Porque el viento, cualquiera de nosotros cuando da viento en los ojos, y lloramos, pues claro, una persona que ya está constantemente llorando y que le decían que no estuviese en el exterior, pues él se recluyó en casa y empezaba a pintar desde dentro. También se empleó el nitrato de plata, porque claro, entonces no había antibióticos para las infecciones que tenían, le hacían toques con tintura de nitrato de plata. Y hubo quien le llamó el impresionista llorón, dentro de sus compañeros. ¿Veis? Imágenes, pues esto está pintado porque se vivía en las afueras, luego se pasó a vivir a París, y veis aquí pues varias calles de París pintadas desde el interior por Pissarro. Todos los cuadros de Pissarro que veis son todos de este tipo. Otra alteración oftalmológica, la hemorragia vítrea. El vítreo es, dentro de lo que es el ojo, pues la parte, la cavidad más posterior, donde hay un gel que se llama el vítreo, y en ese gel, que es transparente, puede aparecer sangre. Cuando hay sangre, pues no podemos ver el fondo de ojo. Se ven todas estas partículas de sangre y aquí estaría, aquí se ve el nervio óptico, y aquí estarían los vasos, la mácula, es decir, el paciente que tiene sangre en el interior. ¿Quién tuvo una hemorragia vítrea diagnosticada? Edvard Munch. La verdad que Edvard Munch pues fue una persona muy desdichada, no tenemos más que ver sus cuadros. Su hermana, su madre murieron de tuberculosis, bueno, le pasaba, la verdad que era un hombre que le pasaba de todo, no tenía que pasar a Munch. Y como, pues eso, también tenía su enfermedad oftalmica. Además era pendenciero, ya durante una riña, no se sabe muy bien si fue en una riña que le dio un puñetazo en un ojo y lo perdió, o bueno, en esa riña, o que luego se peleó con un amigo suyo, y fue el que le dio un puñetazo y perdió un ojo. Es decir, él veía solamente por un ojo y toda su vida artística la hizo por un ojo. Bueno, pues con esa visión normal de su ojo derecho, porque el ojo que perdió fue el izquierdo, hizo su trabajo toda la vida normal y fue pues, todo lo que conocemos. Pero ¿qué le pasó? Pues a los 67 años tuvo una hemorragia vítrea. ¿En qué? En el ojo bueno. Bueno, pues durante varios meses no pudo operar. No se sabe cuál es la etiología. Ahora luego veréis. Fue un oftalmólogo muy famoso de allí, de Noruega, y ese oftalmólogo le dijo que esto era por el estrés. La verdad que es un diagnóstico fabuloso. Una hemorragia vítrea por estrés, pues no, pero estamos hablando de 1930. Pero bueno, eso pudo ser porque tuviera un desgarro a la retina. Bueno, le dijeron que podía ser también una hipertensión y que por eso había sangrado. O tuvo varios diagnósticos porque él se preocupó mucho. Pero eso sí, le recomendaron reposo. Entonces, durante ese tiempo, claro, él no veía, se quedó en casa. Y lo que sí que ocurrió es que las hemorragias vítreas, cuando pasan un tiempo,
Si no tiene un resangrado, esa hemorragia se reabsorbe y en el caso de él se reabsorbió y volvió a pintar normalmente. Pero durante el periodo de la hemorragia, pues tenemos algunas obras, algunas cosas interesantes. Bueno, aquí estaba en casa, entonces él estaba súper deprimido. Entonces se pintaba así, es un autorretrato en casa, no salía, estaba todo el día encerrado. Él estaba muy molesto porque cuando uno tiene una hemorragia, muchos de vosotros tendréis las llamadas moscas volantes. Eso se produce por una cosa que se llama desprendimiento del glúteo posterior, no es hemorragia. Pero si hay una hemorragia, las moscas volantes que vemos nosotros es como lo bestia, un montón de corpúsculos flotando por el ojo, que él les llamaba pájaros, porque a veces adquieren unas formas especiales. No son puntitos siempre, sino de que son líneas, pues él veía una pues con forma de ave. Y es esto, aquí él se ve en la cama, y se ve porque, claro, él tenía unos pensamientos siempre negativos, y fijaros cómo ve la mosca volante, la ve como una muerte, como la calavera, que veía fatal, estaba incomodísimo, le molestaban al pintar, y hay muchos artículos y cartas de él en el que se quejaba de él. Además se obsesionó, pintaba pues, el ojo del futuro, él pensaba que no iba a poder ver, que su vida se había roto para siempre. Gracias a Dios pudo volver a ver, desaparecieron esas alteraciones y muchos de los cuadros de las obras de Munch son posteriores a la hemorragia. Degeneración macular, dicho en un sentido amplio. Pues degeneración macular es una enfermedad que muchos de nosotros vamos a tener, porque la degeneración macular más habitual es la degeneración macular asociada a la edad. Y según vivamos, pues podremos tener esto. Bueno, pues tenemos un pintor, bueno, ¿qué es una persona con degeneración macular? Aquí veis, esta sería el nervio óptico, pues aquí la mácula es el centro de la retina. Hay personas que dicen, doctor, vengo porque tengo mácula. Y gracias a Dios tiene usted mácula. Mácula tenemos que tener todo. Por cierto, las aves, ven muy bien, las rapaces tienen dos máculas. La mácula es el centro de la visión, es con lo que vemos. Por dos máculas me refiero en cada ojo, claro, en cuatro. Es con lo que vemos, con lo que leemos, donde están los conos, cuando hemos estudiado los conos y los bastones, con los conos, que son los receptores visuales, eso están en la mácula, con lo que se hace la visión al color, es decir, la zona más importante, sobre todo la zona que empleamos para leer. Pues una persona con una degeneración macular, del tipo que sea, una maculopatía, vería así, es decir, donde él apunta, porque la mácula es la zona central de la visión, vería una mancha. Si es a la lectura, porque claro, si es de lejos, la mancha afecta al centro, pero uno tiene visión periférica. Si es a la lectura, las que tienen degeneración macular es donde están más afectadas porque le coge todo el centro, ¿no? Bueno, pues veréis, pues eso, aquí alguien intentando leer algo con una degeneración macular. Pues Degas tuvo una degeneración macular. Lo que no es una degeneración macular asociada a la edad, entre otras cosas, porque él de hecho además se enfadó mucho con su hermano cuando se separó. Ellos fueron, era cuando toda la zona de la Luisiana era francesa, como se lo decimos nosotros los franceses. Entonces su hermano estuvo viviendo allí, que se casó con una prima, y la prima también estaba ciega. Un poco por lo mismo. Y de hecho se enfadó mucho Degas con su hermano cuando se separó, la abandonó ciega, y parece que podría haber una alteración hereditaria, porque su degeneración macular empezó a edades tempranas. Cuando él tenía 30 y tantos años, él intentó alistarse en la guerra franco-prusiana y, bueno, pues al hacer las prácticas, él vio que con el ojo derecho no podía apuntar, no veía. Y el proceso de degeneración macular le fue avanzando desde 1870. Además, la degeneración macular asociada a la edad no suele producir fotofobia, pero él tenía mucha fotofobia y fue otro de los impresionistas que tampoco salió a la calle. Él pintaba, como sabéis, bailarinas, pintaba desde el interior y en el interior. De hecho, también sabemos y tenemos constancia escrita de lo que le pasaba a Degas, y él hablaba, pues eso, de que, bueno, él sabía que tenía ese defecto visual, pero que iba aguantando y que quería seguir siendo enfermo antes de pasar al grupo de los ciegos. Como consecuencia de esa alteración, pues él tenía un escotoma, como os contaba, es decir, esa mancha negra en el centro, y él pues pintaba sus modelos, fundamentalmente bailarinas, en casa, y le decían que le identificasen los colores. En la paleta le decía, a ver, ¿dónde está el rojo? Aparte de modelos, eran ayudantes a la hora de pintar. Y de hecho también él pasó, porque era más fácil, porque tenía escrito, pasó a pintar de óleo, pasó a pintar a cera,
que los trazos le eran mucho más cómodos, y no solamente a las ceras, sino él terminó pasando a escultura, porque claro, él con las manos controlaba todo mucho mejor, y fue una evolución, porque claro, podemos decir que en parte estaba ligado a sus visuales. Y aquí veis, fijaros, una mujer peinándose en 1986, y aquí ya con trazos, con ceras, en 1905. Pero cuando una persona tiene un problema de visión importante, una degeneración macular, aparte ya digo, de no ver el centro, ve todo más difuminado, él veía así, y aquí esto que veis aquí como muy rudo, él lo veía bastante más, como más liso. Fijaros también bailarinas, antes, ya bueno, antes, con degeneración macular, poquito, leve, a ya procesos o casos más avanzados. Y bueno, aquí tenemos en la niña la escultura. La catarata. Bueno, catarata también es como la degeneración macular, vamos a tener todos catarata. Es parte del proceso normal de envejecimiento del cristal. Esto es una catarata. Es una catarata a lo grande. Esto es la pupila dilatada y una catarata bien madura, como antiguamente. Las cataratas antiguas, por las técnicas quirúrgicas, tenían que madurar. ¿Por qué? Porque había que sacarla en un todo. Hoy en día es todo lo contrario. Se saca troceada, si está así muy dura, más tiempo vamos a tardar en quitarla, y mientras más tiempo estemos tocando dentro del ojo, peor. ¿Qué ve una persona con catarata? Pues se pierden sobre todo los azules. Los azules es algo, y ve uno así como marrón, como muy triste. De hecho, cuando operamos a un paciente de cataratas, él siempre lo primero que dice, casi, qué bien veo, sobre todo los azules y los rojos, les llaman mucho la atención de lo bien que lo ven, ¿no? Porque se pierden cuando uno tiene cataratas. En la catarata más avanzada, pues veréis esto. Pues fue Monet, Claude Monet. Claude Monet, que acuñó el término de impresionismo, él tuvo una catarata y además tenemos hasta el reporte quirúrgico de Monet. Ya a los 68 años se le diagnosticaron cataratas en el ojo derecho, pero él ya venía quejándose de tiempo antes de que tenía problemas con la luz y con el color. Todos sabemos, bueno, que era impresionista y realmente pues, todos los cuadros de Monet, todos sabemos lo llamativo que son, por lo menos en su edad más temprana, lo importante que son la luz, el color. Él salía a la calle y además pintaba los mismos motivos varias veces, como la Catedral de Rouen, y con diferentes luces, es decir, para él eso era muy importante. Y en una carta, pues ya él comentaba, no logro percibir los colores con la misma intensidad de antes. Los rojos aparecen como lodosos, los rosas como rosas insípidos. Se me escapan los tonos intermedios, tanto oscuro como en las pinturas antiguas. Se querían separar los impresionistas de los pintores anteriores. Y cuando comparo esos cuadros con mis trabajos anteriores me dan ganas de rasgarlos con la navaja. No era una persona de muy buen carácter. Bueno, pues él tuvo mucho miedo a la cirugía, como Pizarro. Pero él tenía, aquí había una experiencia, era de Mary Cassatt, que era una americana de una familia muy adinerada. Ella se fue a vivir a París, estaba enamorada del impresionismo, y Mary Cassatt se operó de cataratas y quedó fatal. Bueno, quedó fatal, no por de ella no se tiene el reporte quirúrgico, pero se sabe que Mary Cassatt tenía diabetes. 60, recordaros también que también murió con retinopatía diabética, pero ella tuvo una diabetes juvenil, una diabetes de edad temprana, y en aquellos tiempos no existía la insulina. A ella se le trató, fijaros, antes de operarse, porque los diabéticos también tienen cataratas a edades más tempranas, no solamente retinopatía diabética, y a ella se le ofreció el tratamiento por radio, el tratamiento de la doctora Curie, es decir, le dieron radio en el ojo para tratar la catarata. Y sabemos que la radiación, hay una enfermedad oftalmológica que es la retinopatía por radiación. La retinopatía por radiación se carga la retina igual que la diabetes. Pues imaginaos lo que le pasó a esta pobre señora. Claro, si la retina está mal, por más que luego te operen de cataratas, el paciente no va a ver, y ella se quejó y ella dejó de pintar. Mary Cassatt, cuando ya tuvo los problemas oculares, que eso no era para ella. Pues bien, durante su época de catarata, según iba avanzando la catarata, pues Monet pues, se dedicaba, tenía los botes de pintura, y en la paleta ponía los nombres, igual que hacía llegar con las ceras, y los colores estaban perfectamente ordenados.
para que él supiera qué tenía que coger. Pues sabemos la agudeza visual que tenía en el 22, sabemos la agudeza visual que tenía Monet. En el ojo derecho no veía nada, percepción de luz. En el ojo izquierdo veía un décimo. Ver un décimo es que una persona vea 1 metro lo que tendría que ver a 10 metros. Es decir, tendría que acercar para ver las cosas. Tiene una catarata bien madura. Uno de los remedios, porque él no quería operarse, que le ofrecieron, era ponerse una gota de dilatar la pupila, atropina. Como habéis visto en aquella imagen que os puse de la catarata, la pupila está así dilatada. Claro, si una persona no tiene una catarata demasiado madura y hay pequeñas rendijas en donde el cristalino está transparente, pues pueden ver estas personas un poco mejor. Por supuesto, no es la solución para la catarata, pero la catarata sigue avanzando. Y ya en el año 23, él, porque bueno, él comentaba y iba a ver a médicos, y al final fue al político, que era médico, a que pensó. Y al final este le dijo, tienes que operarte, así ya no ves nada. Entonces fue un cirujano famoso de la época en París, que era el doctor Coutelard. La operación se la hizo con anestesia tópica, estamos volviendo, y de hecho ahora operamos a las personas con cataratas con anestesia tópica, con gotitas, pues aquí operaban con gotitas. Durante unos años hemos pasado poniendo inyecciones, anestesias generales, pues nada, con gotas. E incluso la técnica quirúrgica, luego os comentaré, es una técnica quirúrgica, ahora utilizamos el faco emulsificador, pero hacemos cirugía extracapsular. Extracapsular es que quitamos la catarata, el cristalino tiene un envoltorio que se llama la cápsula. Pues quitamos el interior sucio y dejamos la cápsula, que es donde colocamos nosotros hoy en día la lente. Entonces no había lente. Entonces la lente intraocular también se descubrió por casualidad por los pintores, por un médico, un oftalmólogo inglés, que durante la Segunda Guerra Mundial los pilotos que llevaban los Spitfire de los ingleses, con los ametrallamientos y las batallas aéreas, se les clavaban trocitos de polimetilmetraquilato, que es lo que estaba hecha la carlinga, se les metían en el ojo y no les producían reacción ninguna. Y entonces a se llama Ridley, se le ocurrió, vamos a hacer una lente intraocular, vamos a meterle algo dentro del ojo cuando operemos a alguien de catarata. Pero bueno, esa es otra historia. El caso es que a él lo operaron. Claro, la técnica entonces, había que hacer una incisión ahora hacemos incisiones de 1,5 milímetros, de 2 milímetros, se abría el ojo entero porque se sacaba toda esa catarata gorda, dejando la cápsula, que al principio es transparente y luego a veces se queda un poquito de láser, hoy, entonces claro, no existía, y después de abrir el ojo, le tuvo Coutelard 10 días de reposo absoluto, 1 mes de convalescencia. La técnica es lo que os contaba, la extracción extracapsular, luego se hizo la intracapsular, ahora estamos haciendo una buena extracapsular, quitábamos todo menos la cápsula, y pasa, pues como pasa ahora, si alguien de vosotros se han operado de cataratas, a muchos pues hay que darle láser al cabo de un tiempo porque la cápsula se ensucia. Bueno, pues a él se lo pacificó la cápsula tempranamente, al año de operado. Pero claro, entonces no había láser, se tuvo que reintervenir para limpiarle la cápsula. Y este es el reporte del doctor Coutelard. Él, para que vean, los médicos también somos sensibles a lo que les pasa a otros pacientes, y más en este caso cuando opera un paciente famoso, un pintor. Él describió la operación después de la iridectomía, pues quitaba un trozo de iris, y con sólida protección de un largo puente conjuntival que ahorra la sutura. Es decir, ahora que estamos dando cirugía sin puntos, pues allí también ellos intentaban a ver si podían ahorrarse los puntos para los pacientes. Procedía a extraer la catarata del ojo derecho con aspiración de masas, los trozos de cristalino tan completa como fue posible. Esa misma noche se había vuelto a formar la cámara anterior, abrían, el ojo se quedaba achurrado. Entonces tenía que producirse de humor acuoso, y una vez se producía un humor acuoso, se volvía a formar la cámara anterior. Y como él dice al final, eso fue para mí, ocurrió esa noche, un gran alivio. Pero bueno, una cosa es lo que le pasa al médico, lo que dice el médico, y otra cosa es si el paciente está contento o no. Y Monet no estaba contento. Se desmoralizó tanto, no que si ya se encamó, le digo que no se levantaba. Cuando se lo pacificó la cápsula, como digo, le tuvieron que reintervenir. Entonces en su casa, en Berlín, donde estaban todos esos jardines que conocéis, el puente japonés y todo lo demás, y además no se adaptó a las gafas que había de afaquia. Afaquia, decimos gafas de afáquico, es una persona que le quitamos el cristalino. Bueno, pues cuando a una persona le quitan el cristalino, si no le ponen lente intraocular, tiene que llevar una gafa gorda de culo de botella, con cristales convexos, como lupas, en este caso 14 dioptrías de cascada en un ojo, y con esa incisión
así grande que se hace, pues se produce un astigmatismo, claro, cuando eso cicatriza, la córnea ya pues cicatriza como puede, y tuvo 7 dioptrías, es decir, esta es la graduación de Monet, 14 dioptrías de hipermetropía y 7 de astigmatismo. Claro, nosotros entre un ojo y otro somos capaces de tolerar en gafa como mucho 3 dioptrías de diferencia. Si hay más de 3 dioptrías, vamos a ver mal, porque por un ojo veremos, aparte de las gafas de para enfocar, las cosas se ven de diferente tamaño según el cristal. Y si hay mucha diferencia entre el tamaño, porque haya más de 3 dioptrías, nuestro cerebro es incapaz de fusionar las dos imágenes. Entonces, estamos incomodísimos. Bueno.